Esta clase trata sobre los huesos de la cabeza. Para su estudio se divide en craneales, que son o corresponden a los que encierran al encéfalo y sus membranas, y también constituyen o forman parte de las cavidades orbitaria y parte de la nasal, y los huesos faciales, inicio de la cavidad bucal y de la cavidad nasal. Los huesos del cráneo están divididos o se pueden agrupar en pares e impares. Los impares están representados fundamentalmente por el hueso occipital, el hueso esfenoides y etmoides, que los vamos a ver también hoy, y los huesos pares por el parietal o los huesos parietales, temporales, que forman la base ósea de la sien, y los frontales, que entran en la constitución de la parte de la fosa temporal y de la cavidad orbitaria. El hueso occipital forma gran parte de la pared posterior y de la pared inferior de la cavidad craneal. Se articula por delante y por arriba con los huesos parietales, por delante y lateralmente con los huesos temporales y por delante y debajo con el hueso esfenoides. Por detrás se articula con la primera vértebra cervical, que se conoce con el nombre de atlas. El occipital, para su descripción, presenta dos superficies, externa e interna, y una circunferencia. Esta superficie corresponde a la externa y presenta, para su descripción, un relieve de disposición transversal bastante prominente denominado protuberancia occipital externa. Esta protuberancia en su centro representa el punto más alto de la cabeza cuando está en posición normal. A partir de la protuberancia discurren hacia adelante y hacia abajo dos relieves. El superior se denomina cresta sagital y se dirige hacia adelante hasta el punto en el cual se bifurca en dos líneas conocidas con el nombre de líneas temporales. Estas líneas se proyectan además sobre el hueso frontal y contribuyen a delimitar a cada lado las denominadas fosas temporales que contienen a los músculos del mismo nombre. Hacia abajo, la protuberancia occipital externa forma una eminencia conocida con el nombre de cresta occipital externa. Esta cresta occipital externa presta inserción a los músculos recto dorsal mayor, menor y el músculo complejo. Hacia abajo terminan en una eminencia denominada tubérculo nucal. Por debajo del tubérculo tenemos el agujero occipital o foramen magno, que es el punto por el cual la cavidad craneal comunica con el canal vertebral. Si observamos siempre la superficie externa, pero vista desde abajo, podemos notar la presencia de esta columna ósea en situación rostro inferior, eso quiere decir dirigida hacia adelante y situada por debajo, que se articula, como ya habíamos mencionado, por delante con el hueso esfenoide, específicamente con el cuerpo del esfenoide. El punto o el límite de demarcación entre esos huesos está formado por estas eminencias, que son las denominadas o los denominados tubérculos musculares, que prestan inserción a los músculos rectos ventrales mayores de la cabeza y representan el límite entre ambos huesos. La superficie de la porción basilar es convexa o redondeada de un lado a otro, y los bordes laterales forman límite de estos orificios, que son conocidos como rasgado anterior y rasgado posterior. Ambos comunican ampliamente en la especie equina. Siguiendo con el estudio siempre de la superficie externa, podemos observar la presencia de dos cóndilos. Estos cóndilos se articulan con el atlas, que es la primera vértebra cervical. Están separados superiormente por un ancho espacio, mientras que inferiormente por una cisura que es bastante estrecha, se denomina cisura intercondilia. Por fuera de cada cóndilo se encuentra una apófisis conocida con el nombre de apófisis yugular.
También se la denomina apófisis paramastoidea porque está en situación paralela a la apófisis mastoidea, que forma parte del temporal, como ya vamos a ver en un momento. Entre la apófisis yugular y el cóndilo se encuentra una fosa denominada fosa condilia, que está perforada por el orificio que podemos observar en la imagen, que es el orificio hipogloso que da pasaje al nervio del mismo nombre. La superficie interna o endocraneana podemos observarla tras una sección sagital de la cabeza. En la porción basilar podemos decir simplemente que presenta una superficie lisa y excavada para responder a las formaciones encefálicas. La parte mediana es cóncava, es rugosa y se adapta a las circunvoluciones que presenta el cerebelo. La protuberancia occipital interna se proyecta hacia adelante, parte de esta formación presta inserción al tentorio del cerebelo. La cresta sagital interna sigue hacia adelante por el interior de la bóveda del cráneo. La circunferencia podemos entenderla como formada por dos líneas a cada lado, una vertical y otra horizontal, como si fuese una L, de esta manera. Como están presentes a cada lado, se unen en los denominados ángulos salientes dorsal y ángulo saliente ventral. El ángulo saliente ventral se corresponde con el punto de articulación entre la porción basilar del occipital y el cuerpo del esfenoides. Si pensamos en la circunferencia como conformada de esta manera por dos líneas verticales y una horizontal, vemos que las verticales, representadas por mis dedos índices, se reúnen en el ángulo saliente dorsal, mientras que las horizontales se reúnen en el ángulo saliente ventral. La línea vertical la podemos descomponer en dos partes, una porción parietal, que recibe esa denominación porque se articula mediante sutura con el hueso parietal, y una porción mastoidea que se articula con la porción petrosa del temporal. El borde horizontal está constituido por los bordes de la porción basilar del occipital que delimitan el agujero rasgado anterior y el agujero rasgado posterior. El ángulo saliente ventral se encuentra en este punto, donde se articula con el cuerpo del esfenoides. El ángulo saliente dorsal habíamos mencionado enclavado entre los parietales, y el punto donde ambos bordes se reúnen, tanto el borde vertical como el borde horizontal, recibe la denominación de ángulo entrante y se corresponde con la incisura yugular que entra en la constitución del agujero rasgado posterior.